Envejecer es como una casa con muchos años de construcción. Al principio, todo parece sólido, fresco y funcional, pero con el paso del tiempo comienzan a aparecer pequeñas grietas, una puerta que ya no cierra bien, una tubería que empieza a gotear o esas manchas en la pared que decides ignorar, aunque sabes que están ahí. Lo peor es que te acostumbras tanto a esos detalles que ni siquiera notas lo incómodos que son para los demás. Lo mismo ocurre con nuestras actitudes al envejecer. Sin darnos cuenta, adoptamos comportamientos que no solo resultan desagradables, sino que también nos alejan de quienes nos rodean. Es como si esas pequeñas grietas en nuestra personalidad se fueran agrandando hasta convertirse en grandes fisuras, y de repente terminamos siendo esa persona que antes jurábamos nunca ser. Hoy hablaremos sobre las actitudes más chocantes que solemos adoptar sin darnos cuenta al envejecer. No estamos hablando de arrugas o cambios físicos, sino de hábitos y comportamientos que a menudo justificamos con frases como «ya tengo mis años» o «yo siempre he sido así». Pero, ¿adivina qué? Esas actitudes no solo incomodan a los demás, sino que también pueden convertirte en una versión de ti mismo que no te gustaría ser. Y aquí viene lo interesante. Lo abordaremos en formato top, con una lista en la que las últimas 2 posiciones son tan impactantes que no solo te sorprenderán, sino que también te harán reflexionar profundamente sobre cómo estás enfrentando esta etapa de tu vida. Así que, quédate hasta el final para descubrirlas. ¿Estás listo para enfrentarte a estas verdades incómodas? Te aseguro que no son para débiles. Déjame contarte una historia para ilustrarte de qué va este video. Imagina a doña Marta, una madre de 3 hijos adultos, abuela orgullosa y, según ella, la experta en todo dentro de la familia. Durante años fue el centro de las reuniones, decisiones importantes y consejos, pero con el tiempo, esa presencia fuerte y amorosa se transformó en algo más difícil de manejar. En una reciente reunión familiar, todos compartían historias emocionados. Uno de los nietos contaba sobre su experiencia viajando solo por Europa, mientras su hija menor hablaba con entusiasmo de su reciente ascenso en el trabajo. Pero Marta no podía quedarse callada. «Eso no es nada», interrumpió con una sonrisa que apenas disimulaba su intención. «Cuando yo tenía tu edad, trabajaba el doble y sin quejarme. Ustedes, los jóvenes de ahora, no saben lo que es esfuerzo». El ambiente cambió al instante. Los nietos desviaron la mirada incómodos, mientras su hija trataba de continuar la conversación. Sin embargo, Marta seguía sin percatarse del impacto de sus palabras. No solo interrumpía, sino que cada comentario era una crítica. Ya nadie respeta a los mayores como antes. Hoy todo lo quieren fácil, con esos celulares y esas cosas. Cuando alguien intentaba hablar, ella los cortaba rápidamente con un «Ay, ya sé lo que vas a decir, pero yo viví algo peor». Como era habitual, terminaba quejándose. «No sé cómo pueden quejarse con todo lo que tienen. En mis tiempos había que trabajar duro, no como ahora, que todo lo consiguen con un clic». Finalmente, uno de sus hijos, cansado, intentó suavizar la situación. «Mamá, déjanos hablar también». Pero Marta, indignada, exclamó: «¿Qué clase de hijo me habla así? Después de todo lo que hice por ustedes, un poco de respeto, por favor. Soy su madre y merezco que me escuchen». Y ahí quedó todo, en silencio. Marta no se daba cuenta de que su actitud no inspiraba respeto, sino distancia. Nadie quería ser el próximo en hablar, sabiendo que sus palabras serían interrumpidas, minimizadas o criticadas. ¿Te suena familiar esta historia? Doña Marta no es mala persona.
pero cayó en patrones que muchas personas desarrollan al envejecer. Aquí te contaré cuáles son esas actitudes desagradables que, como Marta, adoptamos al hacernos mayores, a veces sin darnos cuenta. Y en el puesto número 6 está quejarse de todo. Quejarse constantemente es como un grifo que gotea, sin cesar. Al principio, apenas lo notas, pero con el tiempo, ese sonido repetitivo desespera a todos a tu alrededor. Lo curioso es que, para quien lo hace, ese goteo parece algo natural, como si las quejas fueran parte de su existencia. Piensa en esto. Te despiertas por la mañana y lo primero que dices no es «qué hermoso día» o «qué alegría estar vivo», sino «ay, cómo me duele la espalda» o «el café ya no sabe como antes». ¿Y qué pasa cuando ves a alguien disfrutando algo? Surge la oportunidad perfecta para soltar otra queja. En mis tiempos, eso sí era bueno, no como las porquerías de ahora. Las quejas son como un virus. Se expanden rápidamente y contaminan todo a su paso. Supongamos que estás en una reunión familiar. Todos están riendo, disfrutando y compartiendo historias. De repente, dices, «Este ruido me da dolor de cabeza». O, «Ustedes no saben lo que es trabajar duro». ¿Qué crees que pasa con la energía del lugar? Se desploma, como un globo que alguien acaba de pinchar. Un día, a doña Clara, una mujer mayor llena de historias y experiencias, le ocurrió algo similar. Últimamente, todo en su vida parecía un motivo de queja. Si hacía frío, se quejaba. Si hacía calor, también. Si alguien no la llamaba, decía que la ignoraban. A lo largo de este video, exploraremos estos comportamientos y cómo evitarlos para que no se conviertan en parte de nuestra rutina diaria. Quédate con nosotros para descubrir más. Y si la llamaban demasiado, sentía que invadían su espacio. Una tarde, mientras estaba en el cumpleaños de su nieto, los niños jugaban y reían a carcajadas. Pero Clara, en lugar de disfrutar del momento, murmuró, «¡Qué escándalo! Estos niños ya no respetan a los mayores». Su hija, con paciencia, le dijo, «Mamá, relájate, solo están jugando». Pero esas palabras fueron como echar gasolina al fuego. Clara respondió, «¿Relajarme? Ustedes no entienden lo difícil que es para mí. Nadie entiende nada». Y ahí quedó la fiesta en silencio. Las risas se apagaron. Las miradas se desviaron. Y lo que podía haber sido un momento lindo se transformó en una nube pesada sobre todos. El problema de quejarse constantemente es que, poco a poco, te vas aislando. La gente deja de invitarte, no porque no te quieran, sino porque saben que, hagan lo que hagan, no estarás contento. Y eso duele. Es como ser esa radio que solo emite estática, esa que nadie quiere escuchar. Pero lo más duro de este hábito es que no solo afecta a los demás, sino que también te roba a ti mismo la capacidad de disfrutar. En lugar de saborear un café, te quejas de que no sabe como antes. En vez de reír con tus nietos, te enfocas en el ruido. Al final, las quejas terminan siendo un eco constante que te sigue a todas partes, convirtiendo momentos bonitos en recuerdos amargos. Ahora te pregunto, ¿quieres ser ese grifo que nadie quiere arreglar porque ya cansa? ¿O prefieres ser esa persona cuya presencia se disfruta? Alguien que, a pesar de los achaques, logra ver lo bueno en las pequeñas cosas. Envejecer no tiene que ser sinónimo de amargura. Debería ser como ese vino que mejora con los años, no como un grifo que nadie quiere oír. Para evitar caer en el hábito de quejarse constantemente, lo primero que debes hacer es entrenar tu mente para reconocer los momentos de queja antes de que salgan de tu boca. Así como identificas un grifo que gotea y decides repararlo antes de que cause una inundación,
puedes aprender a frenar esas pequeñas quejas antes de que se acumulen. Cada vez que te descubras a punto de quejarte, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente vale la pena? Piensa en lo que te rodea, en las cosas pequeñas que aún tienen valor. Tal vez no puedas controlar el dolor o las dificultades, pero sí puedes controlar cómo decides enfrentarlas. En lugar de enfocarte en lo que no está funcionando, intenta ver lo que sí. Si te duele la espalda, ¿por qué no agradecer que tienes un cuerpo que aún te permite caminar, aunque sea despacio? Si el café no sabe igual, quizás sea el momento perfecto para probar algo nuevo. Esa pequeña pausa, ese cambio de perspectiva, puede transformar una queja en una oportunidad. Y no te olvides de las personas a tu alrededor. Si el ambiente está lleno de risas y alegría, en lugar de contribuir con un "todo está mal", únete al momento. Suelta una risa o comparte algo positivo de tu día. Como un músico que se suma a la melodía del grupo, dejas de ser una nota discordante y te conviertes en parte de algo mucho más grande y valioso. Recuerda que ser agradecido con lo que tienes, ver lo positivo en lo cotidiano y unirte a los momentos felices no solo mejorará tu vida, sino que también hará que las personas a tu alrededor disfruten más de tu presencia. Así que, en lugar de ser ese grifo ruidoso, conviértete en una fuente de energía positiva, porque al final del día, la vida no está hecha para ser una queja constante, sino una serie de momentos por disfrutar. Número 5. Querer dominar siempre la conversación. Esto es como estar viendo una película y que alguien se coloque frente a la pantalla para contar su propia historia. No importa lo buena que sea la película, esa persona bloquea la vista de todos y, a veces, ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Don Ricardo, un hombre sabio con muchas historias, solía ser el centro de atención en cada reunión familiar. Al principio, todos lo escuchaban con interés, pero con el tiempo, las mismas historias comenzaron a repetirse y el entusiasmo de sus hijos y nietos empezó a desvanecerse. Cuando alguien busca dominar siempre la conversación, el mensaje implícito es: lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú tienes para compartir. Este comportamiento no siempre es intencional. Don Ricardo no quería herir a nadie, pero su deseo de ser escuchado lo llevó a olvidar la importancia de escuchar. En una conversación, como en un baile, todos deben tener su espacio. Si uno solo lidera, los demás quedan inmóviles, sin saber qué hacer. Cuando dominamos la conversación, los demás callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque sienten que no serán escuchados. Como resultado, las conexiones se pierden y las interacciones se vuelven solitarias. Don Ricardo comenzó a notar que sus nietos ya no se acercaban tanto a él. Aunque lo saludaban con cariño, se distanciaban porque no podían conversar con él, solo escuchar. La clave está en soltar el micrófono y permitir que los demás cuenten sus historias. Lo que realmente conecta a las personas no es quién habla más, sino quién sabe escuchar. En lugar de ser el abuelo que siempre tiene algo que decir, pregúntate, ¿quién soy cuando dejo que los demás brillen en una conversación? Como en la vida, a veces, menos es más. Para evitar caer en el hábito de dominar la charla, recuerda que el valor de una conversación no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de lo que escuchamos. Imagina que la vida es un espacio donde todos deben brillar. Si no damos lugar a los demás, perdemos la oportunidad de enriquecernos con sus perspectivas. La próxima vez que hables, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy dejando espacio para que los demás se expresen? Cada palabra no dicha
Es una oportunidad para conectar más profundamente. Recuerda que el silencio también tiene poder. A veces lo más poderoso es dejar que la conversación fluya sin tratar de controlarla. Escucha con el corazón, no con la mente ocupada en lo que vas a decir a continuación. Y cuando alguien más hable, no se trata de esperar tu turno, sino de realmente escuchar. Deja que los demás brillen y descubrirás que las conexiones se hacen más profundas y genuinas. Al final, el legado más valioso es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. La verdadera sabiduría está en dar espacio para que las voces de los demás también tengan su momento en el escenario de la vida. Número 4. Exigir respeto solo por la edad. Exigir respeto solo por la edad es como pensar que un coche viejo, solo por tener muchos kilómetros, debe seguir en la misma pista de carreras que los autos nuevos. Pero al final del día, no importa cuántos años tenga el vehículo, lo que cuenta es cómo se maneja, la calidad del motor y si está dispuesto a adaptarse a los nuevos desafíos del camino. Ahora imagina a doña Mercedes, de 75 años, conocida por su carácter fuerte, siempre se ha ganado el respeto, y cuando entra en una habitación, todos saben que tiene algo importante que decir. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Se volvió más exigente, y las personas a su alrededor notaron que su respeto ya no se ganaba por sus acciones, sino simplemente por ser mayor, como si por el solo hecho de 178 años, haber vivido más, tuviera derecho a que todos se callaran cuando hablaba, a que la atendieran sin cuestionar, a que sus opiniones fueran ley, sin importar lo desacertadas que fueran. Es curioso cómo la edad puede hacernos olvidar que el respeto no se impone, se gana. Es como si un chef pidiera respeto solo por tener muchos años en la cocina, pero no estuviera dispuesto a aprender nuevas recetas o técnicas. El respeto no se logra solo con el tiempo, sino con la actitud, con la humildad de reconocer que incluso los más jóvenes pueden enseñarnos algo. Doña Mercedes, por ejemplo, empezó a molestarse cada vez que los jóvenes hablaban de tecnología, nuevas formas de trabajar, y cómo la vida había cambiado. Ella solo veía esas ideas como irrelevantes, sin darse cuenta de que el mundo está en constante evolución y que las ideas frescas a menudo son las que mejoran las cosas. Pero, ¿qué sabrán ellos?, solía decir. Mientras ella se aferraba a sus creencias, lo que realmente estaba sucediendo era que estaba perdiendo la oportunidad de conectarse con ellos, de aprender de ellos. Lo peor de exigir respeto solo por la edad es que, sin querer, te vas aislando. Los jóvenes no dejan de respetarte porque no te quieran, sino porque ya no te ven como alguien que los escucha, como alguien que se interesa por lo que piensan. El respeto debe ser mutuo, un intercambio constante, no un monólogo unilateral. Cuando solo se exige respeto, sin ofrecer lo mismo, lo que realmente se logra es que los demás dejen de compartir con nosotros sus experiencias, sus emociones y pensamientos. ¿Te has detenido a pensar cómo sería el mundo si todos exigieran respeto solo por ser mayores? Sería un lugar donde los jóvenes se callan, no por respeto, sino por miedo, y los mayores se aíslan en su torre de marfil, sin escuchar ni aprender de lo que los rodea. El respeto se convertiría en una rutina vacía, un acto mecánico sin sustancia. Entonces, ¿qué prefieres ser? ¿Alguien que exige respeto solo por haber vivido más? ¿O alguien que lo gana día a día con humildad, apertura y la disposición de escuchar? Porque la verdadera sabiduría no se mide en años, sino en cómo vivimos. Decidimos vivir esos años basándonos en cómo nos relacionamos con los demás y en qué tan dispuestos estamos a seguir aprendiendo.
sin importar la edad, para evitar caer en la trampa de exigir respeto solo por el tiempo vivido. Es esencial recordar que el respeto se construye a diario y no se impone por la edad. La verdadera sabiduría reside en la humildad de reconocer que, sin importar cuántos años tengamos, siempre hay algo nuevo que podemos aprender de los demás, incluso de las generaciones más jóvenes. Imagina que cada uno de nosotros es como un árbol en un jardín. El árbol más antiguo tiene raíces profundas y una gran historia, pero también necesita agua fresca y sol para continuar creciendo. De igual manera, aunque los años nos brindan experiencias valiosas, debemos estar dispuestos a recibir nuevas ideas, adaptarnos a los cambios y entender que cada generación tiene algo único que ofrecer. Para cultivar un respeto genuino, es importante practicar la escucha activa, lo que significa estar verdaderamente presentes cuando otros hablan, valorando sus opiniones sin importar su edad o experiencia. En lugar de enfocarnos en que nuestro tiempo vivido debe ser la razón principal del respeto, podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a aprender de los demás, incluso de aquellos más jóvenes que yo? Además, podemos buscar oportunidades para compartir nuestras experiencias sin imponerlas, sin esperar que los demás se callen para escucharnos. El respeto verdadero se logra cuando comprendemos que cada persona, sin importar su edad, tiene algo valioso que aportar. Al mantenernos abiertos y curiosos, nos aseguramos de que el respeto no sea un derecho adquirido, sino un regalo mutuo que fluye entre todos. Así, en lugar de construir una torre de marfil donde solo se escucha nuestra voz, podemos construir puentes de entendimiento que nos permitan aprender y crecer juntos, sin importar cuántos años tengamos. Al final, el respeto verdadero no se basa en los años vividos, sino en nuestra disposición a vivir con apertura y humildad. Número 3. Descuidar la apariencia. Descuidar tu apariencia después de haber vivido buena parte de la vida es como dejar que tu coche, que siempre fue tu compañero fiel, se oxide y se llene de polvo. Al principio, todo parece estar bien, pero con el tiempo, ese coche pierde fuerza. Ya no brilla como antes. Y, lo peor de todo, es que cuando te miras al espejo, ni siquiera te reconoces. Es como si un jardín hermoso que antes estaba lleno de flores vibrantes y colores brillantes comenzara a invadirse por la maleza. Al principio, no parece grave. Unas ramas secas aquí y allá, unas hojas caídas. Pero si no se atiende a tiempo, lo que antes era un paraíso se convierte en un lugar descuidado, lleno de sombras. Esa es la tristeza de no cuidar tu apariencia. Empiezas a desaparecer de tu propio jardín. Ya no eres el centro de atención. Ya no eres la fuente de admiración. Solo eres un vestigio de lo que fuiste. ¿Y qué pasa cuando ya no te cuidas? La gente empieza a pensar que ya no te importa. Crees que no importa cuán arrugado esté tu rostro o si tu ropa ya no tiene el mismo brillo de antes. Pero la realidad es que la primera impresión sigue siendo importante, sin importar la edad. La forma en que te presentas refleja cómo te ves a ti mismo. Cuando decides descuidar tu apariencia, lo que realmente estás diciendo es que ya no te importa lo que piensen de ti. Y eso puede convertirse en una profecía autocumplida, porque si no te importa cómo te ves, ¿por qué esperas que a los demás les importe? Claro, no se trata de ponerte un traje de gala todos los días, ni de mantener una apariencia perfecta todo el tiempo. Nadie espera que seas la misma persona que eras en tu juventud, pero sí es importante hacer un esfuerzo por mostrar al mundo que te respetas a ti mismo. Al final del día, la manera en que te ves también refleja cómo te sientes contigo mismo.
Y si no te sientes bien, es más difícil que los demás lo hagan. Así que la próxima vez que pienses en dejarte ir, recuerda que tu apariencia no solo es un reflejo físico, sino también un reflejo de tu actitud hacia ti mismo. Si no te cuidas, ¿cómo esperas que los demás te cuiden? La imagen que proyectas es la carta de presentación que el mundo ve, y mereces mostrar lo mejor de ti. Para evitar caer en el descuido de tu apariencia, es importante entender que cuidar de ti mismo no solo se trata de mantener una imagen externa, sino de mostrarte al mundo con la dignidad y el respeto que te mereces. La apariencia es, en muchos aspectos, un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. No se trata de cumplir con los estándares de belleza, sino de reflejar tu bienestar y autoestima a través de tu presencia. Piensa que eres como un libro olvidado en una estantería, lleno de conocimiento, pero con una portada deteriorada y polvorienta. Aunque el contenido sea valioso, pocos se detendrán a leerlo. Así funciona la apariencia. Es la primera página que los demás ven y una invitación a descubrir lo que hay dentro. Para evitar caer en el descuido, empieza con pequeños actos de cuidado personal que nutran tu cuerpo y mente. No necesitas hacer cambios drásticos, sino priorizar tu bienestar. Detalles simples como elegir ropa que te haga sentir cómodo, mantener una rutina básica de cuidado personal y dedicar tiempo al descanso pueden marcar una gran diferencia tanto en tu aspecto como en cómo te sientes contigo mismo. Recuerda que cuidarte no es algo superficial, sino una forma de honrar tu existencia, valorarte y mantener tu conexión interna. La apariencia, en este caso, no se trata de compararse con otros, sino de demostrar al mundo que te respetas y te quieres, sin importar la edad. Cuando te cuidas, no solo mejoras tu imagen externa, sino que fortaleces tu confianza y tus relaciones con los demás. No se trata de competir con los jóvenes ni de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de continuar evolucionando como ser humano sin dejar de lado aquello que te hace sentir bien. Al final, es ese esfuerzo constante lo que te permite seguir brillando, independientemente de las arrugas, las canas o el paso del tiempo. Escucha con atención, porque ahora te revelaré los 2 últimos consejos sobre lo que solemos hacer mal al envejecer. Pero antes de continuar, si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario sobre desde dónde estás viendo este video. Te invito a suscribirte si aún no formas parte de esta comunidad y a compartir tu opinión, que para nosotros es muy importante. Tómate un segundo para pausar el video y contarnos desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, vamos con las últimas 2 cosas que hacemos y que pueden resultar desagradables al envejecer. El puesto número 2 en esta lista es jactarse de los logros. Imagina que estás en una reunión familiar, rodeado de hijos, nietos y viejos amigos. La conversación fluye hasta que, de repente, tu tía Carmen, de 78 años, suelta una frase que cambia el ambiente. A mi edad, yo ya había logrado esto, aquello y lo otro, y todo gracias a mi esfuerzo. Lo que parecía ser una tarde amena, se convierte en un monólogo interminable, donde ella repasa uno a uno todos sus logros, sin dejar espacio para que los demás participen. ¿Te resulta familiar? Esa actitud de «yo lo hice primero» puede convertir cada conversación en una oportunidad para presumir sobre tus éxitos, aunque el tema no tenga relación contigo. Por ejemplo, tu hijo comparte lo orgulloso que está de su nuevo proyecto en el trabajo, y tú interrumpes con una sonrisa. Sí, muy bien, pero cuando yo tenía tu edad, no solo hice eso, también logré esto otro. Este deseo de mostrar lo que hemos conseguido muchas veces no es consciente.
y ni siquiera nos damos cuenta de que monopolizamos la conversación. Lo que empieza como una anécdota puede transformarse en una competencia donde el valor de las personas parece depender únicamente de sus logros. Lo más problemático es que este impulso de jactarse de los triunfos puede opacar los logros de los demás, dejándolos en la sombra. Al hacerlo, no solo levantamos una barrera entre nosotros y quienes nos rodean, sino que generamos una sensación de superioridad. Es como si al hablar de nuestras victorias pasadas, nos sintiéramos con derecho a dar consejos o corregir a los demás, aunque nadie lo haya pedido. Esto puede hacer que las personas a nuestro alrededor se sientan ignoradas, como si sus logros no fueran importantes frente a los nuestros. Piensa en tu hijo, que ha trabajado duro para conseguir un ascenso. En lugar de recibir palabras de apoyo, escucha una lista interminable de tus victorias del pasado. De repente, su alegría se desvanece, porque siente que lo que logró no es suficiente. La vida está llena de logros y momentos memorables, pero no siempre deben ser el centro de nuestras conversaciones. Aprender a vivir el presente, admirar los logros de los demás y celebrarlos es igual de importante. En lugar de enfocarnos únicamente en recordar lo que hemos hecho, deberíamos aprender a compartir lo que estamos experimentando y aprendiendo en el presente, dejando espacio para que los demás también puedan relatar sus propias vivencias. El verdadero reconocimiento no proviene de hablar interminablemente sobre nuestros logros, sino de estar atentos y valorar las historias ajenas. La humildad nos ayuda a entender que nuestras victorias son solo una pequeña parte de un relato mucho más amplio, compuesto por las experiencias de quienes nos rodean. Al dejar de jactarnos, damos un acto de generosidad, mostrando que valoramos y reconocemos los éxitos de los demás sin necesidad de compararlos con los nuestros. Así, podemos compartir nuestras propias historias, pero también celebrar las de los demás con la misma pasión, sin hacerlos sentir menos. Y en el primer puesto de esta lista está hacer juicios de valor. Imagínate entrando a una cafetería, te sientas, pides un café y mientras esperas, observas a un grupo de jóvenes que acaba de entrar. Uno de ellos lleva pantalones rotos y un sombrero peculiar. Sin pensarlo demasiado, murmuras: ¿qué les pasa? Se creen modernos, pero solo lucen ridículos. No tienes idea de quiénes son o qué han vivido, pero rápidamente emites un juicio basado en su apariencia, su vestimenta, o quizá por los tatuajes o la manera en que hablan. No es que lo hagas con mala intención, pero con los años, este hábito de juzgar a los demás parece haberse convertido en algo cotidiano. Es como si la experiencia te hubiera dado un radar para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inapropiado. Pero muchas veces emites estos juicios sin tener toda la información. Este hábito, aunque puede dar una falsa sensación de certeza, realmente te está limitando. ¿Te has preguntado cómo afecta esto a los demás? No solo desgasta a quienes son objeto de estos juicios, sino que también te aleja de una comprensión más profunda de las cosas. Al mantener una mentalidad rígida, pierdes la oportunidad de conocer historias, perspectivas y matices que podrían enriquecer tu vida. Con frecuencia, creemos que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, pero esto no siempre es así. La verdadera sabiduría no está solo en lo que ya sabes, sino también en lo que aún puedes aprender. Por ejemplo, imagina que tu nieta te cuenta con entusiasmo que está iniciando un negocio en línea. Te explica que aprendió todo viendo tutoriales en YouTube y que, con solo unas horas al día,
ya está generando ingresos. Mientras la escuchas, tu mente empieza a juzgar. Un negocio en línea. Yo trabajé toda mi vida en un empleo fijo, con horarios y jefe. Y ahora los jóvenes creen que con unas fotos en redes sociales ya están trabajando. Sin conocer el esfuerzo y la dedicación que tu nieta ha puesto en su proyecto, te aferras a la idea de que un trabajo real debe ser tradicional. Pero al hacer esto, te estás perdiendo una oportunidad valiosa de entender cómo las nuevas generaciones están abriendo caminos diferentes y utilizando la tecnología para reinventarse. Si te permitieras escuchar sin prejuicios, podrías descubrir un mundo nuevo e incluso aprender algo que te inspire a reinventarte a ti mismo. El problema de emitir juicios rápidos es que nos encierra en un círculo de pensamiento rígido. Olvidamos que los contextos y las generaciones son distintos y que las experiencias de los demás no siempre serán iguales a las nuestras. En lugar de abrirnos a nuevas ideas, preferimos aferrarnos a nuestras certezas. Este enfoque, además de limitarnos, puede alejarnos de quienes nos rodean. Si constantemente juzgamos a los jóvenes por cómo se visten, hablan o piensan, los hacemos sentir incomprendidos y levantamos una barrera invisible entre ellos y nosotros. Este juicio constante, aunque sea pequeño, puede convertirse en un obstáculo para construir relaciones genuinas y profundas con nuestros seres queridos. Imagina cómo se sentirían tu hija o tu nieto si siempre los juzgas sin escuchar, si no les das la oportunidad de expresarse sin ser criticados. Al hacer juicios rápidos, nos aislamos y perdemos la oportunidad de entender cómo el mundo está cambiando. Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, y si dejamos de juzgar, podemos aprender de ellos, en lugar de activar automáticamente ese radar de evaluación cada vez que alguien se expresa. Podríamos tomarnos un momento para escuchar de verdad, para comprender lo que esa persona quiere transmitirnos. Pregúntate, ¿por qué piensa así? ¿Qué puedo aprender de su perspectiva? Adoptar una actitud más curiosa y menos crítica puede abrirnos puertas hacia un entendimiento mucho más rico y profundo del mundo. Por supuesto, aquí tienes el texto reescrito, manteniendo el significado y una longitud similar. Esto nos permitirá abrir una puerta hacia el aprendizaje mutuo y una mejor comprensión. Es un proceso que nos invita a cuestionar nuestras creencias y reflexionar si nuestras opiniones están basadas en hechos concretos o si simplemente son estereotipos que hemos adquirido con el tiempo. Aceptar que el mundo está en constante cambio es fundamental. Las nuevas generaciones tienen formas de entender la vida que pueden ser distintas a las nuestras, pero eso no las hace menos válidas. Cada persona y cada momento aportan algo único, y al aceptar estas diferencias, enriquecemos nuestra visión del mundo. Muchas veces, los juicios aparecen de manera automática y casi sin que nos demos cuenta. Por eso, es crucial detenernos a reflexionar antes de emitir una opinión. Tomarse unos segundos para pensar y respirar puede ayudarnos a ver la situación desde una perspectiva distinta y evitar caer en juicios precipitados. La sabiduría no solo se construye a partir de nuestra experiencia personal, sino también de nuestra disposición a aprender de los demás, de nuevas ideas y de puntos de vista que difieran de los nuestros. El mundo está lleno de contrastes y detalles, y la verdadera sabiduría está en mantener una mente abierta, dispuesta a explorar aquello que no conocemos. Al dejar atrás los juicios apresurados, nos damos la oportunidad de vivir de una forma más plena, en la que cada encuentro y cada conversación se convierten en una oportunidad de aprendizaje.
Hemos llegado al final. Ahora que conoces algunas de las actitudes negativas que a menudo adoptamos con el paso del tiempo, me encantaría saber tu opinión. ¿Te sentiste identificado con alguno de estos puntos? ¿Has vivido situaciones parecidas a las mencionadas? ¿Cómo enfrentas tú la vida hoy en día? Déjame tu comentario más abajo. Quiero conocer tu experiencia y saber qué piensas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.